Vamos a tomar la escritura Let's go and read the Bible. y vamos a hablar en esta noche And tonight we're going to talk sobre tierra de resurrección. sobre earth of resurrection. Tierra de resurrección. Earth of resurrection. Y si hay alguna tierra donde nosotros debemos llegar, If there is a land that we have to go, es a esa tierra de it's that resurrección. earth of resurrection. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Vamos a tomar en Génesis capítulo 23. Let's go and read Genesis chapter 23 Yo voy a leer del versículo 11 al 20. from verse 11 to 20. Y como es una lectura un tanto extensa, It's a very long scripture. yo lo voy a leer en español I'm going to read in Spanish, y ustedes lo siguen and you can follow with your eyes en in el English. inglés. Amén. Vamos a comenzar con el versículo It's 11. going to begin in verse 11. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Versículo 12. Verse 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Versículo 16. Verses Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. 17. 17. Y quedó la heredad de Efrón, que está en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Ahora observen, hermanos, Now look this. la Biblia detalla aquí The Bible say here que todo quedó como heredad de Abraham, there was a possession of Abraham, aún los árboles, even the trees, aún las hojas, even the leaves, y todo lo que había allí en aquella heredad, and everything that was in that heritage. quedó como posesión de Abraham, Abraham was porque possession of everything. Abraham Because Abraham pagó el precio. paid the price. 18. 18. Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y en todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Versículo 20. Verse 20. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Amén. Quiero leer dos escrituras más. Now I want to read two more scriptures. Capítulo 27, Matthew, versículo Chapter 27, verse 50 al from 53. 50 to 53. Y la Biblia dice The así. Bible says, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. 51. 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Primera de Tesalonicenses 1 Thessalonians 4, 4, 16 y 17. verse 16 and 17. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén.
Que el Señor nos ayude con The su Lord palabra. help us Pueden with the tomar word. sus asientos. Take your seat. Tenemos a consideración We can consider esta escritura de Génesis capítulo 23, in Genesis chapter 23, cuando la Biblia registra la muerte de Sara, when the Bible talk about Sarah's death, la mujer de Abraham. Abraham's wife. Sara vivió 127 años Sarah lived 127 years, y entonces murió. and then she died. Y Abraham estaba buscando un lugar donde enterrar a su muerta. And Abraham was trying to find a place to put Sarah. Él llegó entonces con los hijos de Ed Then he came with all his children para pedir un lugar para sepultura. to ask for a place to leave Sarah. Ahora ese pedido que Abraham estaba haciendo, Now this, the thing that he was asking for, no, él no estaba pidiendo dado, que se lo dieran he was not asking that you can give it for free, como un regalo. like a gift. Él lo estaba pidiendo He was asking para pagar el to precio. pay the price. Efrón era el dueño de aquel lugar. Ephraim was the owner of the place. Los hijos de él le dijeron: mira, Abraham, tú eres un príncipe entre nosotros. His children told to him, "You're a prince between us. No hay ningún problema entre nosotros. There is not a problem between us. Tenemos muy buena We relación. have a very good relationship. Ve pues, ten la libertad. Ve pues y ten la libertad Go and feel free de enterrar a tu muerta donde tú quieras. to put Sarah where you want to do it." Pero Abraham no se conformó con eso. But Abraham was not conformed with that. Él dijo: yo quiero hablar con Efrón. He said, "I want to talk with Ephraim." Y cuando vino Efrón, And when Ephraim came, le dijo: entierra a tu muerta. you can live wherever you want. Mira, la tierra vale 400 ciclos de plata, The pero price of the land is 400. ¿qué es eso entre nosotros? What is that between you and me? No hay ningún problema. There is no problem. En otras palabras, no necesitas darme ese dinero. You don't need to pay that price. Pero cuando Efrón dijo But when Ephraim said 400 ciclos de plata, 400, inmediatamente immediately Abraham pesó los 400 ciclos de plata Abraham put the money y delante de todos and in front of everyone, compró aquella heredad bought the land como posesión. and the possession. Abraham no estaba dispuesto a negociar. Abraham was not in place to negotiate. Abraham no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo Abraham didn't want to do an agreement with que him. no fuera el comprar aquella He tierra. wanted to buy that land. Yo quiero decirles que Satanás, nuestro enemigo, I want to say the devil, our enemy, él es un experto en negociar. he is an expert in agreements Él es un experto en llegar a un acuerdo. and to negotiate with you. Pero nosotros But no we tenemos por qué negociar con el don't have enemigo. to negotiate with the devil. Nosotros podemos obtener todas las cosas como We can obtain posesión. everything as a possession. Miren, hermanos, Look, sisters and brothers. si Abraham hubiera aceptado aquello If dado, Abraham just was agree, Efrón tendría derecho sobre aquella heredad. Ephraim has all the rights upon Abraham. Si Abraham hubiera aceptado aquello dado, If Abraham were agree with Ephraim in the beginning, en cualquier momento Efrón podía necesitar un pedazo de aquel terreno if Ephraim wanted to a piece of the land, para hacer una fiesta, he can do it if he wants to make a party, una fiesta de rock and roll, and a party of rock and roll. y Abraham estaría comprometido. So Abraham has to do it like a compromise. Él tendría un compromiso, He had a compromise with Ephraim. pudiéramos decir moral, We can say moral para atender ese pedido. to attend that asking. Pero una vez que el precio fue pago, But when the price was paid, una vez que los 400 ciclos de plata fueron pesados, once the 400 money was put it in front, Efrón ya no tenía ningún derecho en aquella heredad. Ephraim didn't have any rights of the land. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que aquella heredad that heritage, con la cueva that the cave, y todos los árboles que habían and all allí the trees that were there, y cada piedrita que había allí, every little stone that was there, todo, everything, absolutamente todo, absolutely everything quedó como posesión was a possession de Abraham, of Abraham. de manera que Efrón De manera que Efrón that way Ephraim, ya no tenía ningún derecho he allí. has no any right. Aleluya.
En el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. In the message, the future home of the heavenly, El profeta dice en el párrafo 115, Brother Branham said in paragraph 115, él dice así, fíjense, vean cómo Satanás trató de tomarla. notice, see how Satan tried to take it. Como dije hace unos minutos, As I said a few minutes ago, por medio de dársela by a giving it to Jesús Jesus sin without comprarla. buying it. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Miren, Look, pudiéramos decir muchas cosas we al can say so respecto, many things regarding this, pero tengo que enfocarme but I have to be directamente focused en lo que quiero decir. in what I want to say. En San Mateo capítulo 4, versículo 8, In Matthew 4:8 fue cuando Satanás quiso negociar was when the devil wanted to negotiate con Jesús. with Jesus. Ahora observe bien, mi Now hermano, look this, porque si él quiso negociar con Jesús, because he wanted to negotiate with Jesus, será que no querrá negociar con nosotros. maybe he wants to negotiate with us. Por eso el profeta dice, That's why the brother Branham say, Dios no hace cristianos a medias. God never makes Christian half Christians. 4:8 de Mateo. Matthew 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Again the devil taken him up into an exceeding high mountain, and shewed him all the kingdoms of the world and the glory of them, Y le dijo, and said unto him, todo esto te daré all these things will I give thee, si postrado me if adoras. thou wilt fall down and worship me. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, Then said Jesus unto him, porque Get thee, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Then said Jesus unto him, Get thee his Satan, for it is written, Thou shalt worship to the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Fíjense, Look this. vean cómo Satanás trató de tomarla, como dije hace unos minutos, por medio de dársela a Jesús sin comprarla. Sí, 115 de El Futuro. The same message, the future home, 115. Cómo Satanás trató de dársela a Jesús sin comprarla. Then Satan's has a claim because it's in market see. Entonces Satanás todavía tiene un derecho, So now Satan has a right porque está marcada. because it's in market. ¿Ven? Ve? Pero See? Jesús la compra por medio de su But sangre Jesus derramada by his shed blood y la trae de nuevo a su dueño and brings legítimo. it back to the rightful owner. ¿Ven? See? Así es como Él nos That's compró how he brought us. por medio de su sangre. By his blood, ¿Cómo compró Él a la how he iglesia? bought the church. Entonces el diablo quiso So the negociar devil con wanted to Jesús, negotiate with Jesus, pero Jesús no negoció but con Jesus él. didn't do it. En Éxodo capítulo 10, versículo 24, In Exodus chapter 10, verse nosotros 24, encontramos allí we find 10:24. 10:24. Cómo Faraón también quiso negociar con Like the Moisés. Pharaoh wanted to negotiate with Cuando el pueblo estaba listo para salir de Egipto, when people was ready to leave Egypt. entonces Faraón le hace una propuesta a So Moisés. Pharaoh gave a purpose to him. Por supuesto, una propuesta muy buena It was something very good. y quién sabe de alguna manera un poco tentadora. It may be a very tentative. Yo quiero decirle, hermanos, I want to say, brothers and sisters, no toda bendición, no every blessing, entre comillas, like es bendición. it's a blessing.
Usted no puede ir a un lugar y hacer un pago You can't go to a place and make a payment y que le devuelvan un dinero por equivocación and they give it to you a money that it was not yours. y usted by decir así, mistake. ¡oh, qué bendición! And you say, oh, what a blessing. ¿Cierto? Porque usted es un creyente Because you are a believer y usted devolverá eso. and you're going to give it back that. Dios no necesita de esas cosas para bendecirte. God doesn't need that to bless you. Entonces Faraón le hizo una propuesta a Moisés. So Pharaoh did say something to Pharaoh, to Entonces Moses. Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, So Pharaoh called to Moses, 10:24. 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, ir, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. 24. And Pharaoh called unto Moses and said, go ye, serve the Lord, only let your flocks and your herds to stay. Let your little ones also go with you. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos. And Moses said, thou must give us also sacrifices and burnt offerings, Que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. that we may sacrifice unto the Lord of our God. Nuestros ganados irán también con nosotros. Our cattle also shall go with us. No quedará ni una pezuña. There shall not an hod be left behind. Aleluya. Nosotros no criamos hijos para el enemigo. We're not raising kids to the devil. Nosotros criamos hijos para We are Dios. raising kids to God. Nosotros no estamos dispuestos a negociar We are not nada. going to negotiate Nosotros anything. no estamos dispuestos a conceder ningún derecho. We are not going to concede anything to the devil, any right, Porque nosotros somos poseedores de todas las cosas. because we possess everything. Ellos se pararon firmes. They stand firm. Moisés se paró firme. Moses stand firm, Y llegó entonces al punto and then came to the de que en point. Éxodo capítulo 12, That is- versículo 31, Exodus chapter 12, después que Dios envió la plaga de mortandad, after God sent the plea, dice la Biblia que Faraón hizo llamar a Moisés, 12:31, 12:31. e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, And he called for Moses and Aaron by night and said, salid en medio de mi pueblo, rise up vosotros y todos los hijos de Israel, and get you forth from among my people, id y servid a Jehová como habéis dicho. both ye and the children of Israel, and go serve the Lord as ye say. Aquel hombre de corazón duro That man of very hard heart que no permitía que el pueblo saliera, that didn't allow to the people let go, ahora de forma Now- urgente manda llamar a Moisés like an urgent notice, called Moses en la noche by night y le dice, mira and tell him, Moisés, look, Moses, anda, go, salgan ahora de aquí, go. salgan ahora. 32. 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, Also take your flocks and your herds, como habéis dicho, as ye have said, e idos and be y gone bendecidme a mí and también. bless me also. Y los egipcios apremiaban al And pueblo, the Egyptians were urgent upon the people, dándose prisa a echarlos de la tierra, that they might send them out of the land, porque decían, todos seremos muertos. for they said, we be all dead men. 35. 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, And the children of Israel did according to the word of Moses, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. and they borrowed to the Egyptians jewels and silver and jewels of gold. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, And the Lord gave to the people favor y le in the dieron sight of the cuanto Egyptians. pedían. So they did lend unto them such Así things despojaron a los as they egipcios. required, and they spoiled to the Egyptians. ¿Por qué negociar Why negotiate si nosotros podemos despojar? if we can just, Despojar. Si nosotros podemos despojar al enemigo, if we can take out the enemy, quitarle todo al enemigo. take everything from the enemy? Entonces Abraham no estaba dispuesto a So negociar, Abraham he didn't want to negotiate, porque Abraham estaba comprando esa tierra, because Abraham was buying that land. la cueva de Macpela, It was a cave.
que queda en Hebrón. that was in Hebron. Abraham estaba comprando aquella tierra Abraham wanted to buy the land a través de una revelación, through the revelation porque él sabía because he knew que algún día that one day algo acontecería en esa something is going to tierra. happen in that place. Porque él sabía Because he knew que algún día that one day algo acontecería en something esa is going to tierra. happen in that land. Y esa tierra And tenía that que land ser has to be posesión suya. possession of him. Nuestro tema en esta noche Our topic tonight es tierra de is resurrección. earth of resurrection. Esa tierra de resurrección, mis hermanos, That land of resurrection, tiene brothers que and llegar sisters, a ser posesión has nuestra. to be a possession of us. Posesión de cada uno de Possession nosotros. of everyone you here. Amén. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Jesus. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. En el mensaje El sello de la resurrección, In the message, Esther seal, el hermano Branham dice que lo único que nos levantará en la resurrección Brother Branham said the only thing that it's raising up in Es the el resurrection Espíritu Santo. is the Holy Spirit. El profeta dice que el The Espíritu prophet said that the Santo Spirit, es the Holy nuestra Spirit is our resurrección. resurrection. El Espíritu Santo es todo lo que nosotros The Holy necesitamos. Spirit is everything what we need. El Espíritu Santo es el plan de Dios para The Holy nosotros. Spirit is the plan of God for us. En el 61, ¿de qué es el Espíritu Santo? In the message, what is the Holy Spirit? What is the Holy Ghost? Paragraph 61. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice así: Solo un minuto. ¿Estamos atentos? We are attending. No se distraiga. Please don't get distracted. ¿Qué es el Espíritu Santo? What is the Holy Ghost? Es un abogado. It's a lawyer. ¿Qué es un abogado? What is a lawyer for? ¿Qué hace? What he does. El abogado aboga. The lawyer Tiene intercedes. misericordia. He has mercy. Se pone en tu lugar. He put himself in your place. ¿Qué hace el abogado? What is the lawyer for? Se pone en tu lugar. He put himself in your place. Hace cosas que tú no puedes He does hacer. things that you can't do it. Vean lo que es el Espíritu Santo. Look what is the Holy Ghost. Se pone en tu lugar. He put himself in your place. Hace cosas que tú no He does puedes things that you hacer. can't do it. Es la propiciación por tus pecados. He intercedes for your sinners. Es tu justicia. It's a justice. Es tu santidad. Es tu vida. It's your life. Es tu resurrección. It's your resurrection. Es tu resurrección. It's your resurrection. El Espíritu Santo es tu The Holy resurrección. Ghost is your resurrection. Es todo lo que Dios tiene para It's all ti. that God has for you. Es todo lo que Dios tiene It's para all that God ti. has for you. El Espíritu Santo The Holy Ghost, es nuestra it's resurrección. our resurrection. En el sello de la Pascua o sello de la In the resurrección, message, Easter seal, the el profeta dice prophet said que Jesús no lo podía hacer solo. that Jesus can't do it Él himself alone. necesitaba el Espíritu He needs Santo the Holy Ghost para que le vivificara las escrituras. to tell him the scriptures. Él no lo podía hacer solo como hombre. He can't do it by himself as a man. Ahora escuchen bien. Now listen this. Él nació santo. He was born as a son. Él era el Hijo de Dios. He was the son of God. Él nació a través de un nacimiento virginal. He came to the world as a original seed. Pero aún así, But now, Él no lo podía hacer he can't do it by himself sin el Espíritu Santo. without dentro the de él. Holy Spirit. Él necesitó el Espíritu Santo. He needs Holy Ghost. Entonces, ¿cuánto más nosotros en esta noche necesitamos el Espíritu The same Santo? way we need the Holy Ghost tonight. Hermanos, estamos en una semana muy especial. We are in the very special week. Y mañana por la mañana, And muy tomorrow, temprano, early in the morning, estaremos recordando aquel we're gran going to día de la remember resurrección. that day of resurrection. Y quiero decirles que nosotros And I want to hacemos say parte de esa That resurrección. we are part of that resurrection. Pero solamente si tenemos el Espíritu Santo. But just if you have the Holy Ghost. Jesús era la palabra. Jesus was the Word. ¿Ustedes lo creen? You believe that? Miren, Look, el profeta dice the prophet says,
El cuerpo no era deidad. The body was not divine. Deidad. The body was not divine. El cuerpo no era deidad, The body was not divine, pero deidad estaba en el but cuerpo. divine was in that body. Pero deidad estaba en el cuerpo. Divine was in that body. En el mensaje ya ha salido el sol, In the message, is there rising of the sun? 2:41. El profeta dice así: The prophet said, paragraph 241. el Espíritu Santo lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. The Spirit left him in the Garden of Gethsemane. Recuerden, amigos, Remember, friends, él no tuvo que hacer eso. he didn't have to do that. Ese fue Dios. That was God. Dios ungió esa God carne, anointed that flesh, la cual era carne which was humana. human flesh. La cual era carne humana. That flesh which was human flesh. Si él hubiera subido allí como Dios, He went up there as a God. nunca hubiera sufrido esa He would clase de have never muerte. died that kind of death. Es imposible matar a Dios. Can't kill God. Pero recuerden, But remember, él fue allí con ustedes he por went dentro there de with él. you in him. Él fue allí He con went there ustedes por with dentro you de in él. him. Aleluya. Miren, Look, cuando Jesús sufrió los castigos, when Jesus suffered, tú estabas dentro de you él. were inside of him. Cuando Jesús fue When crucificado, Jesus was crucified, tú estabas dentro de you él. were inside of him. Cuando el juicio de Dios por el pecado, cuando el juicio de Dios, When the judgment of God, sorry. When the judgment of God cuando el juicio de Dios por el pecado for the sin, golpeó a Jesús, hit golpeó a Jesus, Jesús, hit Jesus, tú estabas allí. you were there. La Biblia dice que así The Bible como said that- Moisés levantó a la Like serpiente, Moses put up the serpent, y aquella serpiente, dice el And profeta, the serpent- significaba but the Bible pecado said- ya juzgado. that means a sin that was already judged. Así era necesario que el Hijo del That Hombre is the fuera same, levantado the Son of Man was lifted en una cruz. in a cross. Y aquello era el pecado ya juzgado. And that was the sin that was already judged. Y nosotros estábamos dentro And de we él. were inside. Y nosotros estábamos And we dentro were de inside él. of him. Escuchen lo que dice el profeta. Listen to what the brother Brennan said. 2:42. 2:42. Pero recuerden, But remember, él fue allí con ustedes he por was there dentro with de él. you in him. ¿Lo ven? See? Dios aún no había God had separado never la novia del separated novio. the bride from the groom. Dios aún no había separado la novia God del had novio. never separated the bride from the groom yet. Entonces cuando Dios miró sobre el cuerpo de So Cristo, when God looked down upon the body of Christ, él vio ambos. he saw both. He saw both. Entonces cuando Dios miró So al when cuerpo God de Cristo, Looked down upon the body of Christ, él vio a ambos, he saw both, masculino y femenino. male and female. Fue todo redimido It en was ese all mismo redeemed cuerpo. in that one body. See? ¿Lo ven? Ellos son uno. They are one. Lo mismo. Same, La misma palabra. same word. La misma palabra que habla The del same novio word spoke of the groom, también habla de la speaks novia. of the bride. Amén. Amen. ¿Ustedes lo creen? Do you believe that? Ahora vean, Now look, porque nosotros muchas veces decimos así: we can say many times, yo tengo la palabra, I have the word, la palabra, the word, la palabra. the word. Yo congrego allá donde tenemos la palabra. I go there to where we have the word. Como si eso lo concluyera todo. Like that is the finish of everything. Eso no lo concluye That todo. is not the end. Porque Jesús era la palabra. Because Jesus was the word.
Y cuando el Espíritu Santo lo And when the dejó en Holy Ghost Getsemaní, left him in the Gethsemane, escuchen bien, listen, cuando el Espíritu Santo lo dejó en when the Holy Spirit led Getsemaní, him, the la palabra Gethsemane, se volvió mortal. the word became mortal. Ahora la palabra, Now the word, él seguía siendo la palabra, he continued being the word, ¿cierto? right? ¿Seguía o no seguía siendo la palabra? He continued being the word, Pero ahora podía morir. but now he can die. Y de hecho, And in fact, la palabra sin el Espíritu the word without the Spirit murió en el Calvario. died in the cross, at the cross. Y estaba bien muerto. And he was dead. Lo prepararon, lo enterraron. They prepared him, they put it in the cave, Y era la palabra. and that was the word. Pero no había vida en But there ella. were no life in there. La palabra murió. The word died. Porque el died Espíritu se apartó. because the Spirit get apart. Cuando Jesús clamó en la cruz, When Jesus claimed the cross, Eli, Eli, lama sabactani. he said, Lama Lama Sabachthani. Aquello no era apenas citar una That escritura was not just said a scripture. que había sido hablada That por was David. spoke before by David. Aquello era la That was verdad. the truth. Porque el Padre lo había Because dejado. the Father left him. El Padre lo dejó Father solo. left him alone. Y el hermano Branham dice, And Brother Brennan y says, Jesús pisó solo el lagar de la ira de Dios. and Jesus put a step in the anger of God. Enfrentó solo. He La faced ira de Dios. himself God's anger. Amén. ¿Ven cómo necesitamos el Espíritu See Santo? how we need the Holy Ghost? ¿Cuántos están contentos de que How tenemos la many are happy palabra? that we have the word? ¿Cuántos están felices How que many hemos are recibido happy la palabra that we have restaurada received a través de un profeta? The word of restoration through a prophet. A pocos están contentos. Oh, just feel you are happy. ¿Cuántos están contentos How many of you are happy de haber recibido la palabra that you receive the word por un profeta? through a prophet? Lo que usted recibió That you receive es la palabra, is the word, pero usted necesita más que eso. but you need more than that. Usted necesita la vida de la palabra. You need the life of the word. La palabra sin el Espíritu murió, The La- word without the Spirit died, pero al tercer día, but the third day, el Espíritu, the Spirit, muy temprano por la very early in the mañana, morning, se estaba aproximando a that aquel was getting sepulcro. close to the sepulchre. ¡Aleluya! La piedra fue removida. The stone was removed. El Espíritu entró allí. The Spirit came. Y cuando el Espíritu entró la And when the palabra, Spirit came, the word la palabra se levantó. The word raised up. La palabra volvió The a la word raised vida. up. ¡Aleluya! Amén. Amen. Romanos 8:11 Romans 8:11 dice así: say, y si el espíritu de aquel, if the Spirit of Him que levantó de los muertos a Cristo that Jesús raised up Christ from the dead, mora en vosotros, among in you, mora en vosotros, among in you, aquel dwell que in you, levantó a Cristo Jesús, the same that raised Jesus Christ, vivificará también will be in you, vuestros cuerpos mortales our mortal dead, our por mortal su bodies, espíritu by His Spirit que mora en that vosotros. dwell in you. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu So we need the Santo. Holy Ghost. El Espíritu Santo, The dice el Holy Ghost, profeta, es un say the prophet. abstracto. It's abstract. Y él dice así. He said this. Puedes leer aquí. Ahora note, Now, look, esas son las zarras o el potencial. that's the potential El poder vivificador de su of the resurrección. power of the resurrection.
Cuando usted recibe el when Espíritu you get Santo, the Holy Ghost, eso está morando en that is usted. dwelling in you. El potencial de ello. It's potential of that. Note, Note. usted ahora está en vía de Now desarrollo you are getting there hacia la to resurrección the plena. resurrection. Amén. Usted está en vía de desarrollo You are getting to the hacia la resurrection. resurrección plena. Ahora, Now, ellos llegaron hasta el día de they Pentecostés get to the Pentecostal day para recibir su to abstracto. receive their abstract. ¿Sabían ustedes lo que es un abstracto? You know what is the abstract? Es cuando un documento ha sido It's legalizado. when a document was legalized. Usted puede tener el documento, You can have the document, pero si usted no tiene el documento legalizado, but if you don't have the document legalized, ese documento no tendrá ningún that document doesn't ningún have valor. any value. En el 248 de Ya ha salido el sol, In the message, it is rising of the sun. 248 de Ya ha salido el sol. 208. Vamos tranquilo y con paciencia. We are getting slower and patient. ¿Sí? Yeah. Y cuando un hombre ha dicho que él cree la palabra, And when a man had said that he believes the word, y luego cuando baja el Espíritu Santo, and then when the Holy Spirit comes, eso viene siendo el abstracto it is the abstract del documento. to the title. Y eso le da a usted permiso, And that gives you permission, cuando usted tiene ese abstracto, when you have that abstract, que todo eso le pertenece. that every bit of that belongs to you. Y que todo lo que esté por encima también le And everything pertenece. is on, it belongs to you. Amén. Amen. Y eso nos da a nosotros el abstracto. And that gives us the abstract, Cuando el Espíritu Santo When the baja Holy sobre el Ghost título de propiedad comes upon this title deed que Dios vio allá desde antes de la fundación del mundo that God saw back yonder for y the colocó su foundation of the nombre world en el libro de la vida, and put it the name of the book of life, pero que nació de un hombre y una mujer, but was born through a man and woman entonces fue sujeto al pecado and subject to sin y culpable de pecado. and guilty of sin. Pero cuando yo creí en eso, But when I believe on it, ahora escuchen bien, listen, be careful. pero cuando yo creí en eso, But when I believe on it, en la palabra, in the word, yo recibí el documento. I received the deed. Si usted tiene la palabra, If you have the word, usted tiene el documento. you have the document. Y usted puede decir, yo tengo And el you can say, documento. I have the document, Y eso es verdad. and that's true. Y eso es verdad. And that's true. Pero usted necesita algo más que el But documento. you need more than just the document. Pero cuando yo creí en eso, But when I believe on it, yo recibí el I documento. received the deed. Más cuando vino el Espíritu Santo, But when the Holy Ghost comes, ese fue el abstracto. it was the Que abstract todo lo que estaba en mi contra, that everything against me, ya fuese que hizo mi mamá, que hizo mi papá, o que hubiera hecho mi abuelita. whether my mother done it, my father done it, my grandmother done it, 250. 250. Pero cuando haya venido el abstracto, But when the abstract has come, eso lo borró, it is talked of, omitiéndolo todo. omitted everything. Soy entonces un poseedor del abstracto. I am an abstract holder then. Amén. Amen. Y tan cierto como el Espíritu levantó a Cristo de And entre as los sure muertos, as the spirit that raised Christ from the dead, yo tengo un abstracto del título de propiedad, I have abstract mostrando que yo soy parte de ese cuerpo, that I'm part of the body, poseyendo el abstracto del Espíritu which Santo, the abstract of the Holy Ghost haciendo que ese cuerpo de la palabra making the body of God viva exactamente como lo hizo en él, live out just exactly like it tal did, como él lo prometió para este día. as he promised in the last day, El abstracto. the abstract. Todos mis pecados son borrados. All my sins are stuck out. Todos sus pecados son borrados All your sins are por la struck sangre out de Jesucristo. by the blood of Jesus Y el Christ. Espíritu Santo ha venido And como el the Holy Ghost abstracto is come as an sobre el abstract título de to the propiedad title deed que Dios me dio that por God gracia gave me by y grace, por conocimiento by for previo. knowledge. Quiere decir que ese That means abstracto the abstract es el que is legaliza the legalize el documento. the document. El abstracto The abstract
es el que hace que el that documento makes the tenga document valor. has value. Entonces tú necesitas el So you documento, need the document, pero necesitas también la but you legalización also del need the documento. legalization. Necesitas el Espíritu You Santo, need the Holy Ghost, porque sin el Espíritu because Santo without the Holy Ghost, tú no te levantarás en you la are not going to raise up in the resurrección. resurrection. Sin el Espíritu Santo no Without the habrá Holy para Spirit, ti There is not transformación. going to be for you transformation. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces hay un precio a pagar. So there is a price to pay. Y Abraham lo sabía. Adam knew. Abraham tuvo la revelación que allí era la tierra de la Adam got resurrección. the revelation that there was a land of resurrection. Allí sucedería la resurrección. There were a resurrection in that place. Y compró aquella tierra. And he bought that land. El profeta lo compara como la perla de gran precio. The brother Branham compared as a pearl of a big price. ¿Cierto, hermanos? Allí en Mateo 13:45, In Matthew 13:45, no lo vamos a leer. we are not going to read. Habla de la perla de gran precio. It talk about the pearl of big price. Que un hombre fue y encontró That esa a man perla went de to gran found precio. that pearl, Y cuando encontró esa and perla when de he gran found that precio, pearl, ¿qué hizo él? what he did, Él fue y vendió todo lo que he tenía. went to sell everything that he got. Todo perdió valor para él. Everything lost value for him. Lo único que le importaba The only thing that he matters for era him, la piedra, it la, was- la perla de gran it precio. was the pearl with a big Y price. vendió todo lo que And tenía. he sells everything. Se despojó de la vida pasada. He left everything just go. Se despojó de las malas amistades. He left the bad Se despojó de las friends. malas compañías. He left all the bad company that he got. Y fue y compró la perla de gran And he precio. bought the pearl. Amén. Escuchen bien. Listen carefully. Hay una tierra de resurrección. There is a land of resurrection. Y Abraham sabía que en lo And Abraham natural knew that in natural, la resurrección sucedería. the resurrection en will Palestina. happen in Palestine. El hermano Branham dice, Brother Brandon says, todos los lugares son buenos, all the places are good, pero Dios tiene un plan. but God has a plan. Dios tiene un lugar. God has a place. Escuchen bien. Listen carefully. Dios tiene un lugar. God has a place. Pueden haber muchos lugares buenos, It could be many good places, pero Dios tiene un lugar. but God has a place. Cuando él le habló a Elías, When he spoke to Elijah, cuando Elías predijo la sequía, when Elijah predict que no iba a llover. that it's not going to rain, ¿Recuerdan? do you remember that? Dios le dijo a Elías, God told to Elijah, vete junto al arroyo de Querit. go to that little river. They got it. Lo entendieron. Ya saben dónde fue. You know what is that place? Dice, porque allí, Because there, escuchen bien, porque listen, allí because there, yo he dado orden a los cuervos que te alimenten. I give it the order to the bird to give it food to you. Entonces los cuervos So the raven, iban a traer pan y carne. they went to Allí. bring bread and meat there. Entonces Elías So Elijah, no podía estar allí, he can't be there. no podía estar He allá. can't be there. Él tenía que estar He allí, had to be over there, donde Dios dijo. where God told him. Porque Dios tiene un lugar. Because God has a Porque place. Dios tiene un lugar. God has a place. El Salmo dice, The Psalms say, cuán bueno es los hermanos habitando juntos how en good is all the armonía. brothers stay together. Salmo 133. Psalms Y 133. luego en el versículo 6 And then in the dice, verse 6 said, porque allí, because there, no allá, no over there, no allá, no there, allí there, envía Jehová God is going to send bendición y vida blessings eterna. and Bendición y vida eterna. blessings. En el tiempo In de Ruth eternal la life. Moabita In the time of Ruth, podían haber muchos campos buenos, it could be so many good lands. pero el campo de la redención era el campo de Boaz. That the camp of redemption was the Boaz camp. Y Boaz le dijo, And Boaz said to no him, salga de este campo. don't get out of here. Mira, sigue a mis criadas. Look,
follow my servant. ve detrás de ella. Go to her. Y Go with después them. cuando Ruth llega delante And de when Noemí, Ruth came to Naomi, y Noemí estaba and ansiosa por Naomi saber qué was había very sucedido, anxious to know what did happen, le pregunta, she asked, ¿y qué te dijo este varón? what Boaz said to you. Me dijo que no He salga de said, su don't campo. get out of the camp. Y Noemí la mira y le dice así, And Naomi looked at her and said, más te vale better you que no salgas de su don't campo. get out of his camp. Abraham compró aquella Abraham heredad bought that heritage. y enterró allí su muerta. Y enterró allí su muerta. Then he put Sarah over A there. Sara. Sarah. Abraham murió Abraham y fue died, enterrado también and he allí. went to the same place Porque ellos estaban esperando aquel gran día. because they were waiting that big day. Aquel gran día de That big Mateo day capítulo of 27 versículo Matthew 50 en 27, adelante. verse 50. Que algún día habría una There one resurrección day there will be a resurrection, y ellos también se and they levantarían. will raise up as well. Por eso Abraham compró aquella tierra. That way Abraham bought that land. La Biblia dice, The Bible says, Isaías 55:1, Isaiah 51, venid, comprad, come and buy, venid, come comprad, and buy, sin dinero, without any money, sin precio. without price. Ahora eso no es un lenguaje nuestro, Now it's not our language, porque yo no sé comprar nada sin because I don't know precio. how to pay anything without money. Hasta ahora no he comprado nada sin Until precio. now, I didn't buy anything without price. Todo lo que compro tiene un precio. Everything I buy has a price. ¿Cierto, hermano? That's true. Usted va a comprar algo, If you're going to buy something, you have to pay. pero aquí dice, But here said, sin precio. without price. Sin precio. Without Es price. simplemente rindiéndose a It's Dios. just surrender to God. Es simplemente entregándose a Just Él. surrender to Es God. así como tú compras It's that how you buy sin dinero y sin precio. without price and money. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amén. Ese poder vivificador That viene power y toma posesión de and come nosotros. possession of us. El profeta dice, Prophet said, hasta nuestros huesos. even our bonds, Y no nos abandona nunca. and never leave us. Y no importa cuánto tiempo pase, It doesn't matter how much time passes, ese poder vivificador that power estará en nosotros. it's going to be among us. Y ese es el In us. potencial. And that's the potential. Si tú estás vivo, If you are es el alive, potencial de tu transformación. it's that potential of your transformation. Y si tú desciendes al sepulcro, If you die, es el potencial de tu it's that resurrección. the potential of your resurrection. El profeta The dice prophet said, en el párrafo 83 y 84 de el sello de Pascua, the seal, Easter seal D, dice así, hablando de Eliseo, talking about Elijah, ese no lo tenemos ahí. Así que vamos directo. Noten, él tenía un sucesor y su nombre era Eliseo. he was someone that would come after him. It was Elisha. Elías tenía un Elias had sucesor, someone that come after him. It was Elisha. que era Eliseo. That was Elisha. Y Eliseo tuvo una doble porción de este poder vivificador. And Elisha has a double portion of this power. Elías se fue en un carro de fuego, Elias went in a carriage of fire. ¿cierto? That's true. Pero Eliseo se fue, But Elisha went. yo diría así, I can say, puedo hablar como hablo en mi iglesia, I can talk as I talk in my church. ¿sí? Yes? No? Miren, Look, Eliseo se fue Elisha en went. un carro de fuego. Elías se fue en un carro de fuego Elijah went in a carriage of fire, y Eliseo se fue And Elisha cabalgando en went. una enfermedad. riding a horse, En una enfermedad, riding ¿sí? a sickness, Tú tienes que decir lo que yo diga. riding a sickness. Él murió He died por una enfermedad. because he was sick. A veces decimos,
Sometimes we said, yo no entiendo. I don't understand. Predicó toda su vida. He preached his whole life. ¿Cómo va a morir de esa How he can manera? die in that way? Si fuera verdadero, If he was true, si ese profeta fuera if that verdadero, prophet was true, no moriría como murió en un he accidente wouldn't de die that he carro, died in a car accident, aplastado entre los hierros del carro, under the car, padeciendo y agonizando en el crying hospital. in the hospital. ¿Están entendiendo? Are you understanding? ¿Cuántos creen que Juan el How many Bautista era un believe that profeta John the verdadero? Baptist was a true prophet? ¿Cómo puede ser que su cabeza estaba How can it be exhibida en una that bandeja? his head was in a plate? Tenemos que We entender. have to understand. Hebreos 11 Hebrews 11, dice que algunos apagaron fuegos, someone just put fire off. evitaron filo de espada. They avoid a lot of Filo de espada. Evitaron. Solen. Pusieron en fuga ejércitos They just let the army go por la fe. by faith. Hicieron todo eso. They did everything. Pero también dice que por But la it said fe, by faith, por la mismísima by fe, the same faith, otros fueron maltratados, others were suffering. fueron quemados, They were burning. fueron traspasados por espada. They were, ¿Están entendiendo? you understand? Y ambos grupos In both groups, están en la misma galería de they él. are in the same gallery of heroes. A uno les toca un camino y a otro. Some has this trail, another one has another path. Pero todos a través de la sangre. But everyone through the blood. Entonces Eliseo murió, So Elisha died, pero él estaba lleno del poder vivificador. but he was full of the power. Y aquel poder vivificador, dice And el that power, profeta, prophet said, penetró aún en sus it was huesos. inside of the bones. Eliseo murió y lo Elisha enterraron. died, and they were to burn. Su carne se descompuso His flesh get discomposed, y sus huesos aparecieron. and his bones were there. Sus huesos estaban allí. His bones were there, Pero como ustedes me dieron permiso but because you gave me permission de hablar como hablo en mi to iglesia, talk in the same way I speak in my church, los huesos de Eliseo estaban allí. the Elisha bones were there. Pero ¿saben qué? But you know what? Si usted viniera con un aparatito If you come with a little para medir la radioactividad del technology poder, to see what is the power, or to see something there, y un día venía un proceso fúnebre, venía un cortejo fúnebre, so one day it was something. venían a enterrar un muerto. Someday or something, people come to put out someone dead in that place, Y venían agotados and they were so tired. de haber llorado toda la They were noche. crying all night, Y traían al muerto. and they were bringing the Y dead estaban muy person, tristes. and they were so sad. Y estaban muy abatidos. And so they were so sad, Pero de repente but sienten suddenly they feel pasos. steps, Y era una banda armada. and they will start an army, and a Rápidamente band, recobraron energía. and they would just recover energy, ¿Cierto? Y se deshicieron del muerto. and they would just left the person that, Y lanzaron el muerto al primer and they lugar. throw the death, Y and they just run. pero el muerto fue bienaventurado. But the dead, Bienaventurado. pleasing, Porque el muerto cayó en la tumba de Eliseo. because that person was dead, was in Elisha tomb. Y cuando cae en la tumba de Eliseo, And when he y el went to muerto Elisha toca los tomb, huesos de Eliseo, and then he touched que Elisha estaban bones, they were just llenos del poder vivificador. full of power. El muerto entonces, The death, ¿dónde estoy? where I am,
Cuando el muerto sale del sepulcro, When the dead came out of the tomb, mira y ve la banda armada look and everyone there y dice, mejor me voy. and say, okay, I have to run. No sea que muera de nuevo. Maybe I'm going to die again. No sea que muera de nuevo. Yeah, sea que muera maybe I'm nuevamente. going to die again. ¡Aleluya! Porque ese poder nunca lo abandona, dice el Because the power profeta. never left him. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Él dice así, He said, yo sé que mi Redentor I vive know my hoy. Redeemer lives today. Y algún día cuando Él And one venga, day when he comes, estos huesos se these bones is levantarán. going to raise up. Y algún día cuando Él venga, And when he's going to estos come, huesos se levantarán de nuevo these bones is going to raise up again para ir a encontrarse con Él en el aire. to encounter with him in the Ustedes air. pueden sepultarme en el mar, You can put me incinerarme. in the sea lo que ustedes and burn me, quieran. whatever you want. Ese poder power vivificador es is eterno. That power is eternal. Yo siento una resurrección I feel ahora a mismo. resurrection now. Sí, Señor. Yes, sir. La he tenido por años. I felt for so many years. Está en mí. It's in me. Miren lo que está diciendo el Look profeta. what Brother Branham said. Está en ustedes. It's in you. Si el espíritu que levantó a Cristo de los It's the spirit muertos that raised up Christ from the dead. mora en sus cuerpos Dwell mortales, in your body, mortal bodies. eso lo vivificará a usted de las cosas del mundo That is going to take out you from the things of the world hacia la palabra de Dios to the word solamente. of God only. Eso lo vivificará a usted de esta vida para vida That is going eterna. to take you from this life to the eternal life. Amén. Entonces el profeta dice, The prophet ahora said, estamos en la now resurrección. we are in the resurrection. Cuando usted recibe el Espíritu When Santo, you usted receive the está en Holy la Spirit, you resurrección. are in the resurrection. Cuando usted recibe el Espíritu When you Santo, Él receive the dice, Holy Spirit, he usted said, ya está en condición de rapto. You are in the condition of rapture. Cuando usted recibe el When Espíritu you Santo, receive the Holy Spirit, entonces con el mismo interés que you are in Abraham the estaba same interest comprando aquella that tierra, Abraham was buying that land. nosotros tenemos que comprar We nuestra tierra de have to buy our resurrección. land of resurrection. Nosotros tenemos que buscar nuestra tierra de resurrección. Nuestra tierra de We have resurrección. to look for our land of resurrection Con el mismo interés. with the same interest, Sin negociar absolutamente without nada. negotiate anything, Viviendo solamente para Dios. living just only for God, Y entregando nuestra vida and sin giving our reserva a life Dios. without any reserve. Que su vida That your life no sea compartida con absolutamente doesn't nada have to be shared with anything, y sea entregada and it has enteramente to a be Dios. given in, like complete to God. El profeta dice, Prophet says, a Satanás no le importa cuánto usted venga a la iglesia. ¿Cuánto? the Satan ¿Cuánto? doesn't care how many times you come to the church. A él no le importa He doesn't cuánto care usted venga a la iglesia. how many times you come to church. A él le importa que usted no beba. He cares that you don't drink. A él le importa que usted no beba. He cares that you don't drink. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Entonces él puede decirte, pues bien, ve a la iglesia. So he can say, go to the church. No hay ningún problema There con is eso. any problem with that. Pero usted viene a la iglesia But you come to church, y en lugar de escuchar la palabra, and instead of listening the word, ya está resolviendo los problemas de la oficina you are mañana. resolving problems, Y usted no está bebiendo. and you are not drinking. La hermana ya está proyectando el almuerzo de mañana The sister is projecting what she's going to cook tomorrow, y no está bebiendo. and she's not drinking. Entonces vean, So look, yo quiero mostrarles algo. I want to show you something. En el párrafo 93, In the paragraph 93, el profeta dice así, the prophet said, observen, look, Job, Job, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, los santos en el día de la resurrección, all of them, aquella gloriosa mañana.
that glorious day. Ahora estamos en Mateo 27. Now we are in Matthew 27. Job y todos ellos sabían Job and all of them knew que vendría cuando él dijo, that it's coming when he said, yo sé que mi I know Redentor my vive. Redeemer lives. Cientos y cientos de años Hundred and antes de hundred of Cristo. years before Christ, Afirman que realmente el libro de Job fue escrito antes de Génesis, they assured that the book of Job was written before Genesis. el libro más antiguo de la Biblia. The old book in the Bible. Y en sus pruebas, And in the proof, y como nosotros lo estamos pasando ahora, and that we are gonna sing, y aún su esposa, and even his wife, la persona más cercana a él en la the tierra, closest person to him in the earth, le dijo, to say to him, ¿por qué no maldice a Dios si mueres? why you don't why you don't curse to him? Él dijo, And he said, como una mujer necia has hablado. how a woman like you are talking like this? El Señor dio y el Señor quitó. God give it to me and God is taking out of me. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y entonces cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, So when the Spirit of God came to him, y él comenzó a profetizar, and he started to prophesize, dijo, he said, yo sé que mi Redentor I vive. know my Redeemer lives. Y en los postreros días él estará sobre la In the tierra. last day he will stand upon this earth. Y después de deshecha esta mi piel, Though the skin worms destroy en mi this carne he body, de ver a Dios. yet in my flesh shall I see God. Él tuvo una revelación He got a revelation de la resurrección. about the resurrection. Y cuando tuvo la revelación, And when he got the revelation, entonces hubo una acción. so they were in action. Usted no puede tener una revelación You can have a revelation sin que la revelación produzca una acción. without the revelation producing action. Cuando él tuvo la revelación de la resurrección, when he got a revelation about the resurrection, el profeta the dice, prophet said, y él adquirió un lugar para su sepultura. he got a place for buried himself. O sea, That means él fue y compró un he lugar bought a place donde ser sepultado. where he's going to be buried. No era cualquier lugar. That was, No era cualquier lugar. it was not a place without value. A veces nosotros hacemos Sometimes negocios we make a sin la business dirección de Dios. without God's Y direction compramos cosas and buy things sin la dirección de Dios. without God's direction. Y nos mudamos And we move sin la dirección de Dios. without God's direction. Pero Job But Job, estaba comprando una tierra he was buying up por land revelación de by Dios. revelation of God. Y él adquirió un lugar para su sepultura. And he got a place for buried himself. Él dijo, He said, si yo compro esta tierra, if I buy this place, y él la compró, and he bought, y allí fue and sepultado. there he was buried there in that place. Ese lugar donde Job compró That place that Job bought fue en Hebrón. it was in Hebron. Más tarde vino un hombre llamado Abraham, Later come a man named Abraham. y ahí venimos a nuestro texto de And then Génesis 23. We came to the text in Genesis 23. Más tarde vino un hombre llamado Abraham, Later on come a man named Abraham. la iglesia creciendo, progresando. The church growing, coming up. Abraham también tenía los potenciales de Dios, Abraham, well, now vida eterna porque Dios lo llamó. he has potential of God to everlasting life. Ahora note, cuando Sara murió, Now notice when he él died, compró un pedazo de tierra en Palestina, or Sarah died, he bought a piece of ground in Palestine cerca de la tumba de Job. near Job's grave. Job Job había comprado esa tierra bought that land después que tuvo la after revelación he de la got the resurrección. revelation of the resurrection. Y yo quiero And I decirte want to say to que la you revelación de Dios that the revelation of God, es completa. it's complete. Es completa. It's complete. No hay incertidumbre en There is eso. no uncertain things in that. Job tuvo la revelación de la Job- resurrección God has a revelation of the resurrection. y junto a eso, And close to that, él supo dónde la resurrección he sucedería. knew where the resurrection is going to happen.
Luego viene Abraham Now Abraham came, y el mismo Dios de Job and the same God of Job llama a Abraham. called Abraham. Abraham, Abraham, sal de tu tierra, get out of your land, sal de tu get parentela, out of your family, sal de la get idolatría, out of idolatry, sal del paganismo. get out of the worldly Abraham, things. sal del mundo Abraham, come out of the world, y yo te mostraré una tierra. and I'm going to show you a land. El mismo Dios de Job The same God of Job, ahora estaba guiando a Abraham. now he was there. Y cuando llegó el tiempo de enterrar a su muerta, And what was the time that he has to bury the dead, Sarah? Abraham, guiado por la misma revelación de Job, Abraham was guided by the same revelation of Job, compró sepultura but the grave en la misma tierra. in the same land. Aleluya. Ahora noten, Now, no. en el 94 sigo aquí. Okay. Ahora note, In the same paragraph. cuando Sara murió, When Sarah died, él compró un pedazo de tierra en Palestina, he bought a place in Palestine, cerca de la tierra de Job, close to the Job's grave, y enterró a Sara. and buried Sarah. Abraham murió Abraham died, y también fue enterrado en la misma and porción de also was tierra. buried with Sarah. El problema no es morir. The problem is not die. El problema no es morir. The problem is not die. Porque la muerte apenas es un carruaje, dice el profeta. Because the death is just a courage. El problema es The problem is dónde where eres sepultado. is you're gonna be buried. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, First Thessalonians 4:17 said, los muertos en... the dead in Christ. Vamos de nuevo. Let's go again, Y vamos a hacerlo mejor. and we're gonna do it better, okay? Vamos a hacerlo todos juntos. We're gonna do it all together. ¿Cierto? Nosotros aquí nos estamos esforzando. We are here putting a lot of effort. La hermana se está esforzando por The sister traducir. is putting a lot of effort to translate. Entonces, vamos a hacerlo mejor todos juntos. Let's gonna do it all together. La Biblia dice los The muertos Bible en... said the died on Cristo. He's disappointed. Gastaron toda la energía en los cantos. You waste all the energy singing. Yo estaba allí en la I oficina was in the office, y veía un hermano aquí. and I was seeing a brother here. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Quién era? Who ¿Quién was era? the brother? Who was? Hermano, te Brother. voy a hacer una confesión. I'm gonna confess to you something. Debo arrepentirme. I have to repent. Yo le comenté al hermano Jorge, I commend to brother Jorge. ese hermano lo está dando todo That ahora. brother is giving everything there. No va a tener fuerza para un amén en la He's not gonna palabra. have force to say amen to the word. Y es ahora que lo And necesito, mi now we hermano. need you. Entonces vamos, la Biblia So dice, now the Bible say, los muertos en... the dead in Muy bien. very good. Los muertos en Cristo. The dead in Christ. O sea que hay una sepultura So para there is a grave nosotros. for us Cuando morimos a When we nosotros dead, mismos. to ourselves. Cuando nosotros morimos a When we nosotros dead mismos. ourselves, Somos sepultados. we're gonna be grave. Y la sepultura donde nosotros somos And sepultados the place we're gonna be, the grave, es en Cristo. is in Christ. En la tierra de resurrección. It's the land of Aleluya. the resurrection. Entonces, para nosotros, So for us, el problema no es morir. the problem is not die, Porque nosotros ya morimos. because we already died. El problema no es morir. The problem is not Porque die, nosotros ya morimos. because we already died. Y fuimos And sepultados we were put in the en grave, la tierra de in the resurrección. land of resurrection. Estamos sepultados en Cristo. We are buried in Christ. Aleluya.
estamos sepultados en Cristo. We are buried in Christ. Amén. Amen. Entonces vean, Abraham murió y también fue enterrado So en la misma Abraham porción de did, tierra. and he was buried in the same place. Ahora cuando Isaac engendró a Jacob, Now when Isaac got Jacob, Jacob murió en Egipto. Jacob died in Egypt. Pero siendo ahora un profeta, But now being a prophet, con este potencial, with that potential, el poder vivificador, the power, él dijo, he said, no me entierres aquí, José. don't you bury me down here, Joseph. Porque estos hombres eran guiados Because these men were guided por una revelación. by the revelation. No importa si la tumba de los egipcios era más bonita. It doesn't matter if the grave of the Egyptian, the tomb of Egyptians were beautiful. Si la lápida If the plate that is on the top of the grave, of the tomb, era impactante, it was impresionante. impression, very beautiful. Nadie se levantaría de ahí. Nobody is going to raise up from there. No importa si la sepultura es una cueva, It doesn't matter if the grave is a cave, pero que sea en Macpela, que sea en Palestina, Palestine. aunque no sea impresionante. It doesn't matter if not beautiful or Pero impressed, así algún día yo me but one levantaré. day I'm going to rise up. Aleluya. Jacob murió en Egipto, Jacob died way down in Egypt, pero siendo ahora un profeta, but being a prophet now, con este potencial, with this potential, este poder vivificador, this quickening power, él dijo, he said, no me entierres aquí, José. don't you bury me down here, Ven Joseph. aquí, mi hijo Come profeta. here, my prophet son. Pon tu mano sobre esta cadera Put your hand up on this hip que Dios dejó coja. that God crippled. Jura el Dios del cielo que no me enterrarás Swear aquí. to the God of heaven, you will not bury me down here. Ahora escuchen bien. Now listen this. Él quería estar seguro. He wanted to be sure, No solo decir, not just only say, entiérrame en Palestina, bury me in Palestine. sino, ven. Pon tu mano sobre esta Come, cadera put your hand in this hip y júrame, and swear to me. yo quiero escucharlo, I want to listen. que no dejarás mis huesos That aquí, you're gonna let my bones here. que no me enterrarás aquí. You are not gonna bury me here. ¿Qué era lo que estaba en ese hombre? What was in that man? ¿No era acaso Egipto un buen lugar como cualquier otro? Why wasn't Egypt just as good as any place? Él era un profeta. He was a prophet. Él sabía He know where. esto aquí, hermanos. Just here. Escuche esto. Listen this. Él sabía He know where. dónde iba a suceder la resurrección. He know where that resurrection was going to be. Entiérrame allá. Bury me there. ¿Por qué? Because. Porque él sabía Why? Because he knew dónde iba a suceder la where resurrección. the resurrection is going to happen. No iba a ser en Egipto, It's not going to be in Egypt. sino que sería en Palestina. It will be in Palestine. Él dijo, He said, pon tu mano sobre mi cadera lisiada put your hands up on my crippled hip, y jura por el Dios al cual he servido. and you swear by the God that I've served, Tú eres mi hijo profeta, you are my prophet, son, que no enterrarás mis huesos aquí. that you will not bury my bones down here. Llévame allá Take me up yonder y entiérrame. and bury me. Eso es Génesis That's 49, Genesis 29 y 49, 30. verse 29 and 30. Luego viene José, Then Joseph, siendo un profeta, being a prophet also, puso su mano sobre su padre y dijo, laid his hand up on his crippled daddy. yo juro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, I swear by the God of Abraham, Isaac, of Jacob, que no te enterraré aquí. I will not bury you here. Ellos se hicieron cargo de él They took him up y lo enterraron and en esa buried him tierra. up in that land. ¿Por qué? Why? Cuando José murió, When Joseph died, él dijo, he said, no me entierren don't aquí. you bury me down here. No me entierren aquí. Don't bury me down here. ¿Por qué? Why? Dios es Dios en todas God is partes, good everywhere, pero Él tiene un plan. but he has a plan. Dios es Dios en todas partes, God is God everywhere,
Pero Él tiene un plan. but he has a plan. José era un profeta. Joseph was a prophet. Él dijo algún día, He said someday, escuchen sus palabras, listen his words. el Señor Dios los The visitará Lord God will y los visit sacará you, de esta tierra. and he will take you out of this land. Y cuando ustedes se And vayan, when you go, lleven mis you huesos. take my bones. José murió Joseph died, y quedaron solo sus huesos. and just he left the bones, Pero sus huesos quedaron guardados. but the left was reserved. Yo quiero decirles que nuestros huesos son I sagrados. want to say that our bones are holy. La Biblia dice, The Bible say, ayúdenme. help me. ¿Están atentos? Are you paying attention? ¿Bien atentos? Are you very, very paying attention? Entonces ayúdenme. Just please help me. No me dejen equivocar. Don't let me O no dejen que me equivoque. make a mistake. La Biblia dice, The Bible says, carne y hueso no heredarán el reino de los cielos. flesh and bone are not gonna be in heaven. ¿Qué dijeron? Carne y hueso. ¿Cuál es la nota más baja en la escuela? What is the lower grade that you have in the school? Te estoy preguntando. I don't know. What is the Cero, lower? cero. Zero? Cero. Cero. Cero para todos. Everyone has zero. La Biblia dice carne y sangre The Bible say flesh and blood. no hereda el reino de los cielos. It's not gonna go to heaven. Pero no dice huesos. But it doesn't say bones. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Vean cómo estos hombres Look at how this man, eran cuidadosos y celosos con sus huesos. they were taking care of the bones carefully. Pero José, vas a ser hueso nada más. But Joseph, you're gonna be just bones. Lleven mis huesos Please take my bones a esa tierra. Amén. Estos hombres eran These cuidadosos de men were eso. very carefully. Eso debe significar algo para nosotros. Maybe that has any meanings to us. Le voy a decir algo. I'm gonna tell you something. Si Cristo no viene antes, If Christ doesn't come early, algún día yo voy a morir. someday I'm gonna die. Voy a morir. I'm gonna die. Pero yo no voy a decir así. But I'm not gonna say, Bueno, cuando yo muera, well, when I'm gonna die, quiero que me hagan la cremación. I'm just gonna be born. La cremación. Cremated. No, yo quiero ser cuidadoso como No, I José, wanna be very careful, like Joseph, como Abraham, like Abraham, como Jacob. like Jacob. A mí no me quemen. Don't gonna cremate me. Guarden mis huesos. Please take care of my bones. Entonces vean, algún día el Señor Dios lo visitará So maybe one day God is gonna visit y lo you, sacará de esta tierra. and it will take you out of this Y land. cuando ustedes se vayan, And when you go, lleven mis huesos. you take my bones. Ese poder vivificador That- estaba en esos huesos. That quickening power was in them bones. Hermano, Brother, yo no creo que el profeta aquí nos I don't esté believe- haciendo un juego de palabras. the prophet was just making a play of all the words here. Cuando vemos que el poder vivificador estaba en los huesos When we see the quickening power was de in the Eliseo. bones of Elisha y en los huesos de estos hombres. and in all the bones in this man. Y el profeta dice, ese poder vivificador estaba en esos huesos. And the prophet said this quickening power was in them bones. Oh, si el espíritu del que levantó a Cristo de los muertos mora en If the ustedes, spirit of him that raised up Christ from the dead dwell Él in también you, vivificará sus cuerpos mortales. he will also quicken you mortal bodies. No entierren mis huesos aquí, Don't put my bones down here. entiérrenlo allá, Bury them up there por causa de la with promesa those- cuando Jesús with venga. those of the promise when Jesus comes. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Bendito sea el Señor. Blessed be the name of the En el Lord. mensaje, In ¿por the qué la message- pequeña Belén? Why little Bethlehem? El profeta dice así. The prophet said, ¿Ya está? ¿Qué me dice cuando murió Job how about when Job died y escogió el lugar de su entierro? and specified his burial place? Luego vino Abraham. Along came Abraham. Abraham compró la parcela de la tierra para enterrar a su esposa. Abraham bought the parcel of ground to bury his wife, Sarah. Sarah. Y Abraham cuando murió And Abraham, when he died, quiso ser enterrado junto con Sara. wanted to be buried with Sarah. Abraham engendró a Isaac. Abraham begot Isaac. Isaac cuando murió Isaac, when he died, quiso ser enterrado junto con Abraham. wanted to be buried with Abraham. Isaac engendró a Jacob. Isaac begot Jacob. Jacob murió por allá en Egipto, Jacob died plumb down in Egypt, pero hizo que José, su hijo profeta, but he made Joseph, his le prophet jurara a son, él con su mano en swear la by cadera him coja with his hand on his limping here, que no lo enterraría that aquí en he will not Egipto. bury him down in Egypt. ¿Por qué? Why? Dijo, Said, llévame hasta la tierra take me out into the land, y que allí fuera enterrado. and there let him be buried. Y José cuando murió allá en Egipto And Joseph, when he died down in Egypt, hizo mención de la salida made mention of the departing, de Israel saliendo de acuerdo con la profecía. and Israel going out according to the prophecy, Y dijo, but said, saquen mis huesos de esta tierra. take my bone out of this land. ¿Por qué? Why? Ellos sabían They knew the que las primicias de la resurrección first fruit of the resurrection saldrían de aquella tierra. was coming up from that land. Porque Job dijo, Because Job said, yo sé que mi Redentor vive I know my Redeemer lives, y al fin se levantará sobre el polvo. and at the last days he will stand up the earth. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, And thought the skin worms destroy this body, aún en mi carne yet in my flesh he de ver a Dios. shall I see God. Ellos sabían, They knew, ellos sabían. they knew. Yo pregunto, I'm asking you, ¿tú sabes? you know? ¿Tú sabes? Do you know? ¿Tú conoces la tierra de resurrección? Do you know about the resurrection land? ¿Tú sabes qué es la tierra de Do you know what is resurrección? the land of the resurrection? Entonces tu deseo So you desire debe ser has to be enterrado en esa be tierra. buried in that land, Ser enterrado en Cristo. be buried in Christ. Ellos sabían They knew que las primicias de la resurrección that first fruit of resurrection saldrían de la tierra prometida, was coming out of the promised land, no de Egipto. not Egypt. Ellos eran espirituales, They were spiritual, eran profetas. they were prophets. Y cuando Jesús murió And when Jesus died en Viernes Santo on Good y Friday resucitó en la mañana de Pascua, and raised it up on Easter morning, el siguiente domingo por la mañana, the following Sunday morning, la Biblia dice the Bible said que that muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra many of the saints that slept in the dust of the earth se levantaron raised it up y saliendo de la tumba and come out of the graves, fueron a la ciudad went into the city, y entraron a la gloria con él. went on into glory with him. ¿Por qué? Why? Eran aquellos profetas It was them prophets que sabían exactamente that knowed exactly dónde serían enterrados, where to be buried en el lugar at that place y en el tiempo. and that time. Eso estaba escondido de los ojos de los sabios. It was hid from the eyes of the wise. ¡Aleluya! Es algo escondido de los ojos de los That sabios. was hid from the eyes of the wise. La ciencia, los sabios, The science, the están wise buscando la people, píldora they are trying to find the pill de la juventud. of the youngest. Imagínense Imagine cómo nos saldríamos corriendo how we are gonna run al lugar de venta to buy si saliera al mercado if this come out to the market. la píldora de la juventud. The pill of the youth.
Gastaríamos lo que no tenemos. We can spend a lot of money even when we don't have. Nos endeudaríamos eternamente si fuera We're going to be necesario. in debt eternally if that it will be necessary. Pero nos esforzaríamos por obtener. But we're going to put effort to take it. Pero tú te esfuerzas But can you afford por la tierra de for resurrección. the land of resurrection? Satanás es un imitador. Satan is an imitator. Él solo imita. He just imitates. Y como él sabe que hay una And transformación, that he knows there's a transformation que Dios te va a transformar. that is going to transform you. ¿Quién es el hermano de más edad aquí? Who is the oldest person here? ¿Por dónde andará? Where is that person? ¿Quién es el de más edad? Who is the oldest one here? Everyone is, todo el mundo sabe. ¿Eh? Jorge, Brother Jorge, 78. 78. ¿Alguien da más? Someone younger? No. Oldest, no, sorry, so older? Él es joven. Someone older? Bueno, ustedes saben, cuando el tiempo pasa, When the times pass. There is a sister. There's una hermana allá atrás. ¿qué edad tiene? How old are you? 84. 84. 84. Bueno, Caleb tenía 85, así Caleb que was 85, so no hay problema con there's eso. no problem with that. ¿Verdad, hermano? That's true. Pero cuando llegan los años, nosotros nos vamos envejeciendo. When the years come, we are getting old. Dios tiene una transformación para nosotros. God has a transformation for us. Pero Satanás tiene más factors. ¿eh? Satanás tiene los cosméticos. But the devil has all the cosmetics. ¿Cierto? That's true. Entonces, tengo 50, So I am 50, pero, but I'm going to put a little, ¿cierto? Y me veo como de 30. and I look like 30. Pero ¿qué sucede? But what happened? Hermano, algún día tengo que ir a lavarme la cara en casa. One day I have to go and wash my face at home. Y cuando me miro, And when I look myself, me encuentro con lo real. I look with the real thing. Nosotros tenemos mucho más We have so many, de lo que el diablo puede much more ofrecernos aquí en la that the tierra. devil can offer to us. No acepte ningún sustituto. Don't accept any substitute. No acepte absolutamente Don't nada. accept anything. Viva para Dios y Live créale to a God Él. and believe Him. Camine en su promesa. Walk in His Porque algún promise. día habrá una gran transformación. Because one day there is a big transformation. Hubo una mañana, dice el profeta. Hubo una mañana, dice el There profeta. were a morning, said the prophet. Esa mañana ocurrió en Génesis 20. That morning happened in Genesis 20. Estaba durmiendo Abraham Abraham was sleeping 100 años. 100 years. Con Sara a su lado 90 años. With Sarah, that she was 90 years. De repente Abraham se levanta. Then Abraham Ustedes woke saben up. lo que dice el profeta, You know what ¿verdad? the brother Branham said? Hermano Branham dice que Brother Abraham Branham mira a said Sara. that Abraham looked Sarah. Sara, ¿qué ha sucedido? Said, Sarah, what did happen? ¿Eres tú? Is that you? Abraham. Abraham. Eran jóvenes. They were young. Eran jóvenes. They were young. ¿Están entendiendo, Are you hermano? understanding? Cuando Abraham se levanta de la cama, When Abraham woke up from the bed, ya no me duelen las rodillas. I don't have more pain in my knees. Oh, oh. Una transformación. There was a transformation. Eso es 1 Tesalonicenses 4:16. That's 1 Thessalonians 4:16. Génesis 18. Génesis Genesis 18. 18. La voz de mando. The La aclamación. Alarido. voice louder. Voz de mando. Voice louder. Loud voice.
Génesis 18, voz de mando. Genesis Génesis 20, voz de Genesis 20. arcángel. Voz de arcángel. Archangel voice, Transformación. transformation, ¿Cierto? Y Génesis 21, la and venida del Genesis Hijo. 21st, the coming of the Son. Ellos tuvieron que ser transformados They has to primero be transformed first para recibir al Hijo. to receive something. La Biblia es perfecta. The Bible is perfect. Amén, hermanos. Amen. Entonces vean, So look at here. ellos sabían dónde sucedería They la knew. resurrección. Where the resurrection is going to come. Así es hoy, amigos. So it is today, friends. Muchas personas se agarran de las cosas del mundo So many people hold on to things of the world o de algún gran sistema o algo. or some great system or something. A mí que me entierren en Jesús. Bury me in Jesus. A mí que me entierren en Jesús. Bury me in Jesus. A mí que me entierren en Cristo. For those that are in Christ. Pues aquellos que están en Cristo For those that are in Christ. traerá a Dios con él en aquella resurrección. With God reign with Him. Y no me importa in lo the que el mundo resurrection. tenga que decir, And I don't care what the world's got to say. ni cuánto traten de adornar las cosas. How much they try to things life things. Es en Cristo. It's in Christ. Es aquellos que están en Cristo Those that are in Christ los que traerá Dios con él. that God will bring with La Him. mente espiritual The capta esas spiritual cosas mind espirituales. catches those spiritual things. Amén. Amen. Entonces, así como estos hombres supieron dónde sucedería la In the same resurrección, way that this man knew where the resurrection is going to happen, hoy nosotros también lo sabemos. today we know, Y eso es en Cristo. and that is in Christ. La resurrección sucederá en un The lugar. resurrection is going to come in one place, Y eso es en Cristo. and that is in Christ. ¿Y cómo entramos en Cristo? And how we are going to come into Christ, ¿Y cómo entramos en how Cristo? we can come into Christ, Es por un espíritu. it's by Spirit. En el 134, ¿de qué es el Espíritu Santo? In the paragraph 134, what is the Holy Spirit? ¿Está bien? Miren qué dice el profeta. Look what the prophet said. El cuerpo de Cristo The body of Christ es un espíritu. is one Spirit. El cuerpo de Cristo The body of Christ es un espíritu is one Spirit, en donde cada miembro, where every member desde Pentecostés hasta este tiempo, from Pentecost to this time bebe del mismo vino nuevo. drinks on the same new wine. Desde Pentecostés From Pentecost hasta este tiempo, to this time beben drinks del mismo vino nuevo. of the same new wine. Desde Job From Job hasta el último profeta to del the Antiguo last prophet Testamento, of the Old Testament, ellos vivieron del mismo vino. they were drinking from the Por same eso eran wine. enterrados That's why they were en el mismo lugar. buried in the same place. Todo creyente verdadero, All the true believers, su principal ambición his principal ambitious será ser más y más lleno will be more and more full del Espíritu of Santo. the Holy Ghost, Porque esa es la tierra de resurrección. because of the land of resurrection. No importa cuánto usted sepa de la Biblia y del It mensaje. doesn't matter how much you know about the Bible of the message. No importa si usted predica It doesn't matter if you preach y lo hace muy bien. and you do it very good. Usted necesita el Espíritu You Santo. need the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo trayendo los mismos resultados. It's the Holy Ghost bringing for the same result. ¿Cómo hacemos para entrar? How do we do to do it? Por un espíritu. By one Spirit. El Espíritu Santo es la puerta abierta de Dios. It's God's open door. ¿Qué es lo que es? What is it? Es la puerta abierta de Dios. It's God's open door. Es una señal. It's a sign. Es un sello. It's a seal. Es un consolador. It's a comforter. Es un abogado. It's an advocate. Es una certeza. It's an assurance. Es el reposo. It's rest. Es paz. It's peace. Es bondad. It's goodness. Es sanidad. It's healing. Es vida. It's life. Es la puerta abierta de Dios It's God's open door que da acceso to all these things, a todas las cosas. to all the things.
El Espíritu Santo The Holy Ghost te da acceso. gives you all the A todas las access cosas. to all the things. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, buscad en primer lugar look for the first thing, ser un hombre importante, be an important man, ser una mujer importante. be an important woman. Buscad en primer lugar What you have to find, el look in reino the de first Dios y su place. justicia. Look the kingdom of God and His justice. Porque si tú obtienes eso, Because if you obtain that, tú tendrás todo lo you demás. will have everything. Es que nosotros confundimos las cosas Sometimes we confuse the things. y muchas veces tenemos como prioridad And sometimes we prioritize cosas que no son things prioritarias, that is not prioritized. cosas que no nos ayudarán The things that is not going to help us al final del camino. to the end of this path. Es la puerta abierta de Dios It's God's open door hacia Cristo. to Christ. Recuerdo algo que dijo el profeta ahora. Remember something that prophet said. Él dice así, He said, creo que es en el mensaje La voz de Dios en el último tiempo. I think it's the message, the voice of God in the end time. Y muchas veces, hermano, And many times nosotros pensamos que we think that all las bombas que el profeta tiraba the bomb that Brother Branham just threw, era para la denominación. it was for the denominations, ¡Pah! Denominación. 2 denominations. El traductor tiene que hacer lo mismo, ¿verdad, hermano? The translator has to do the same. Así, ¡pah! Pero tenemos que darnos cuenta But we have to realize que todas esas cosas son para nosotros también. that all these things are for us. Él dijo He que said para mucha gente That for so many people, el punto más cercano a Dios, the point closer to God, el punto de contacto más cercano a Dios the closer point of contact to God, es la iglesia. it's the church. El hermano Branham The dice Brother Branham said que para mucha gente that so many people, el punto más cercano de contacto a Dios the closer point to contact with God es la iglesia. is the church. Pero para el verdadero creyente, But for the true believer, el punto más cercano de the contacto a closer Dios point to get closer to God es el Espíritu is the Santo. Holy Ghost. Está bien venir a la iglesia, It's okay to come to the church, pero eso no es but suficiente. it's not enough. Está bien sentarse en estos bancos, It's okay to be sitting in these chairs, pero eso no es but suficiente. that's not enough. Usted tiene que estar sentado en You lugares have to be celestiales. sitting in heavenly places. Y ya llegando al final, And now, just almost to conclude, creo que nuestra hermana Karen hizo un buen I esfuerzo. think Sister Karen did a good effort. Y todo lo hicimos, ¿verdad, hermano? And everyone did it as well. Pero había que sacar el trabajo. But we had to do the work. Mensaje tu casa. Message to your house. Y con esto estamos terminando. Yeah, we're going to finish with this. Mensaje tu casa, 53 y 54. Y quiero que cuando escuchen esto que dice And el when profeta, you listen this, what Brother Brand said, ustedes se gocen. you can be O mejor, rejoice. nosotros nos gocemos. And we can be rejoice. Yo nunca diría esto, hermano, I will never say this, si un profeta If the prophet didn't no lo hubiera dicho. say before, Pero como el profeta lo dijo, but because the prophet said, yo no tengo ningún temor en decir. I'm not afraid to say it. Él dice así, cuando Cristo murió, When Christ died, paragraph 132, Él encomendó su espíritu a Dios he committed his spirit to God antes que Él dejara la cruz. before he left the Él cross. dijo, He said, En tus manos into encomiendo thy mi espíritu. hands I commend my spirit. Y la Biblia dice que su alma fue al infierno a predicar. And the Bible said his soul went to the hell and preached it. Jesús era santo. Jesus was saint. Estoy haciendo una pregunta. He's asking, like a question. Is Jesus God a saint? Vamos de nuevo. Let's go again. Jesús era santo. Is God Jesus saint? Pero cuando murió no fue al cielo. But when he died, he didn't go to the heaven.
cuando murió fue al infierno. When he died, he went to hell. Porque él hizo el viaje que tú deberías hacer. Because he did the travel, you have to do it. Para que tú hagas el viaje. Para que tú hagas el viaje. That you... Para que tú hagas el viaje que él debió haber hecho. Because that way you do the travel that he did it. ¿Sí? Isaías 53. Isaiah A 53. ver, vamos rápido aquí. Déjenme encontrar. 12. Isaiah 12. No, 53. 12. 53, 12. ¿A dónde termina el versículo? Where the chapter ends. Donde dice, y fue contado con los pecadores. At the end of the verse 12, he said, and he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. And he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. Por eso él fue al infierno. That's why he went to the hell. Porque él llevó nuestros pecados. Because he got all our sins. Y la Biblia dice que él fue contado con los pecadores. And the Bible says he was counted with the sinners. Necesito rápido. I need quickly. 3 hermanos aquí. Three Y uno brothers el del here. pañuelo. You like with 3. three brothers 3 here. hermanos. 3 hermanos. Amén. Vamos a poner una fila así. We're going to put like a lane here. Escuchen bien, hermano. Listen this carefully. Cuando los pecadores fueron contados. When all the sinners were bare, Cuando los pecadores fueron contados. when all the sinners were counting, Yo estaba en esa I fila. was there in that lane. Tú estabas en You esa were fila. there in that lane. Pero vino Jesús But Jesus came y me sacó de la fila. and he took me out of that lane. Y él, And, y él. and he put himself. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Bendito Lord. sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Thank you, brother. Thank you. Y él fue contado entre And los he was pecadores. counting in between the sinners. Cuando los pecadores fueron contados, escuchen bien, When the sinners were counting, porque los pecadores fueron contados, because they were counting, porque los pecadores están contados. because the sinners are counting. Pero cuando los pecadores fueron contados, But when the sinners were tú counting, no estabas allí, you were not there. porque él te sacó Because he took you y él out. se metió en la fila. He took you out of the lane. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amén, Amen. amén. Por eso podemos tener paz y seguridad. That's why we can have peace and security. Entonces vean, su alma fue al infierno a predicar. His soul went to the hell and preached. Eso es su conciencia, That's his lo que conscience él era. and what he was. A los espíritus que estaban en To the prisión. spirit was in prison Y su cuerpo fue al sepulcro. and his body went to the grave. Miren, ven, Now see, él estaba detrás de una barricada de he escrituras. was behind a barricade of scriptures. Ahora, escuchen bien esto, Listen this carefully. porque nosotros también estamos detrás de esa barricada de Because we escrituras. also are behind a barricade of scriptures. Él no podía resucitar por 3 días. He couldn't rise for 3 days. Y su espíritu estaba ya en la And presencia de his Dios. spirit was back up here in the presence of God. Miren, Now, después de 3 días, after 3 days, esa barricada fue that derribada barricade was taken porque la down escritura estaba cumplida. because the scripture was fulfilled. Y su espíritu fue a su alma, And his spirit went to the soul, y el alma al cuerpo, and the soul went to the body, y él resucitó. and he rose up. Él dijo antes que muriera. He said before he died. Él dijo antes que muriera. He said before he died. Juan 10, John 10, 17 y 18. 17, 18. Juan 10, 17 y 18. John 10, Gloria al nombre del Señor. glory to the name of the God. 10, John 10, 17 y 18. 17, Dice, 18 said, Por eso me ama el Padre,
Therefore doth my Father love me, porque yo pongo mi vida because I lay down my life, para volverla a tomar. that I might take it again. Nadie me la quita. Nobody's taking me out. Nadie me la quita. Nobody's going to take it, Sino que yo de mí mismo la pongo. because I lay down my life. Tengo poder para ponerla. I have the power to put it. Y tengo poder para I volverla a have the tomar. power to take it again. Este mandamiento This commandment recibí de mi Padre. have I received of my Father. Hasta ahí todo lo creemos. Until there everyone believes. ¿Cierto? That's true. Que Jesús That Jesus tenía poder para poner su has vida power to put his life y para tomarla. and then take it again. Hasta ahí es fácil creer. Until there it's easy to believe. Alguien dijo, Someone said es más fácil que la tabla del 1. it's easier to the multiplication of one, Uno por uno, like one by one. uno. One. Quizás no sabemos cuánto es 8 por 9, Maybe we don't know how is 8 times 9. ¿cierto? Pero si te dicen But if someone said to uno por you, uno, 8 times 1, uno por 2, 8 times 2, veo que no es tan fácil la tabla del 1. I think that is not very easy. Entonces, hasta ahí lo creemos, Until there we que él believe podía poner su vida that y he can put his tomarla. life and take it again. ¿Cierto? That's true. Dice, He said- ahora piensen en ello, Now think about that. ahora piensen en ello. Now think about that. Todos ustedes aquí esta noche, Every one of you here, todos ustedes every one of you aquí in esta here, noche, hasta donde yo sé, as I know, son cristianos. are Christians. Ahora miren, Now look, la cosa que está dentro de ustedes The thing- ahora, the thing that is in you now, el Espíritu Santo que está dentro de ustedes This- ahora, the spirit that is in you now, es el mismo Espíritu que lo is resucitará. the same spirit that will raise you up. Aleluya. ¿Hasta ahí lo creemos? Until there we believe. Hermano John tiene una iglesia bien Brother John, creyente. you have very good believers here in the Gloria a church. Dios. Miren lo que dice ahora. Look, this is what it say here. Ustedes. You, ¿Quiénes? who? Ustedes. You. Ustedes tienen poder You have power para poner su to vida. lay your life down. Y ustedes lo están haciendo ahorita por Cristo. You are doing it right now for Christ. Bueno, ni terminamos y ya quedaron contentos. We are not ending yet, and you are happy. Entonces, ustedes tienen poder para poner su vida You have the power to put your life, y ustedes lo están haciendo ahorita por Cristo. and you are doing now for Christ. Y entonces, And then you ustedes tienen poder para volverla a tomar. have power to take it up again. Ustedes tienen poder You have power para poner su vida to take your life y para volverla a tomar. and for taking up again. Pero ahora el profeta es más fuerte But now todavía. prophet is more strong. Pues el mismísimo Espíritu de Dios que está dentro de ustedes, But the same power to lay down que los resucita, and power to take it up, es el mismísimo Espíritu de Dios for it is the very spirit que of estaba God dentro de Cristo, that is in you que lo resucitó a Él. that raises Así him. que So, ustedes You tienen poder para have ponerla power to y lay ustedes down tienen it, poder para and you tomarla. have power to take it up. Párrafos 55 y 56. Okay. ¿Sí? ¿Listo? Este Espíritu Santo que está dentro de mí ahora This Holy Spirit that is in me now me asegura que tendré un cuerpo joven inmortal. will see to it that I have a young, immortal body. El Espíritu Santo que está dentro de ustedes The Holy Spirit that is in you
les asegura que los cabellos canosos desaparecerán y lo que sea. We'll see that the gray hairs will fade away and wherever it is it. Y el que no tiene cabello lo tendrá. And there is someone is bald, he will have the hair again. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y la vejez. In the old age, Si ustedes están muy ancianos if you are so old y con barba colgándole and whiskers down y caminando de esa manera, and walking like that, no habrá ni una pizca de it diferencia. don't make it one bit of difference. Ese mismo Espíritu Santo, The same Holy Spirit in you Él instantáneamente will just snap you los regresará en ese día right back at that day, a ser un hombre joven just to a young y man una mujer joven. and woman. Esa es la Biblia. That's the Bible. Eso es correcto. That's right. El Espíritu que está dentro de nosotros ahorita, The Spirit that is in us right now, no uno que vendrá, not one that will come, sino el que está dentro de the nosotros one ahorita. that is in us now, Es Dios dentro de ustedes is ahorita. God in you now, Y Él los resucitará. and He will raise. Y aquí hacemos una pausa. Now we're going to pause. Es el texto que tienen ahí, It's ¿verdad? the text that you have here. Sí, es ese texto. It's the same text. Miren lo que dice el profeta. Look what the prophet said. Ustedes You se pueden resucitar can rise yourself a up ustedes mismos. Qué poder que tenemos, hermano. What a power we have. ¿Y por qué usted anda por el mundo While you are in the world, como un pobrecito like a derrotado? poor man, defeated. No. No. Usted tiene el poder de resurrección You ahí have the power adentro. of resurrection in you. Usted tiene el potencial que le abre todas las You puertas have ahí the potential adentro. that open all the doors. Ustedes se pueden resucitar a ustedes mismos. You can rise yourself up. ¿Y por qué no lo pueden hacer ahorita? And why can't you do it now? Porque ven, Because see, hay una escritura deteniéndolos a there ustedes. is a scripture holding. Ustedes tienen que esperar hasta el rapto. You got to wait till the rapture. Aleluya. Ustedes tienen que esperar hasta el rapto. You gotta wait until the Pero el rapture. poder But the power ya está allá adentro. is already there. Pero el poder But the power ya está allá is adentro. already there inside. ¿Ven? See? Ahí lo tienen. There you are. Ustedes se tienen que quedar allí. You got to stay right Ven. there. See? A ustedes no se les permite llegar a esta altura. You are not allowed to get this high. Si fuera así, If it could be, bueno, nosotros, why? yo diría que nos edificaríamos un pequeño mundo privado. I say we will be built as a little private world. Y ustedes vivirían en un mundo You'd be living over one world y yo en otro. and me on another world. Y luego another no one. habría la venida del Señor. And then there will be no coming of the Lord Jesus. ¿Y qué sería eso? And what will it be? ¿Ven? See? Pero ustedes But you have tienen poder para hacerlo. power to do it. Solo la sombra más pequeña de Dios Just the least little shadow of God haría todo. could do anything. Amén. Entonces vean, Looks ¿sobre quién viene el Espíritu Santo? upon him, the Holy Spirit is coming. Yo quiero decir esto I want to say something antes de irme. before I go. El Espíritu Santo solo viene The Holy Spirit just come sobre hijos. upon children. ¿Escucharon? Do you listen that? Poco amén. I listen just a few amens. Muy poco amén. Few amens. Amens. No da para dejar contento al predicador. The preacher is not going to be happy. El Espíritu Santo viene solo sobre hijos. The Holy Spirit just come upon children. El Espíritu vino sobre los profetas The Holy Spirit came upon the prophets.
Y el propio hermano Branham dice And Brother Branham said que ellos no recibieron la porción que nosotros recibimos. that they didn't get the portion that we got. Y mientras ellos estaban bajo la unción, And while they were under the unction, podían the hacer anointing, el desafío en el Monte Carmelo. they can defy it ¿El Monte Carmelo? in the hill. Yeah, they got it. Eso. Hacer descender fuego del cielo. And they can just descend fire from the heaven, Matar a todos los profetas kill all the prophets bajo la unción. under Porque the el anointing, Espíritu estaba sobre because él. the Spirit was on him. Y luego sin la unción, And without anointing, una mujer dice, women say, yo mataré a ese profeta. I will kill the prophet. Y se esconde en una cueva. And hide in a cave. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Por eso fue That's why que cuando Juan estaba en el desierto, that John was in the desert. Juan el Bautista estaba en el desierto, Just John the Baptist was in the desert. Dios le dijo así, God told him, sobre quien veas que desciende el Espíritu. upon you him the Spirit is coming. Y And ¿qué están diciendo? remain. Recordar. Vamos de nuevo. Yo creo que un 0. You got 0. ¿Sobre quién viere descender el Espíritu? ¿Sobre quién viere descender el Upon Espíritu? who is the Spirit descend. Y permanecer. And it's going to stay. Y And permanecer. stay. Ese es. That is. Ese es el Mesías. That is the Messiah. Ese es el Hijo de Dios. That is the Son of God. ¿Por qué el Espíritu Santo vino y permaneció? Because the Holy Spirit came and stayed. Porque Él nació siendo el Hijo de Dios. Because he came being his son. Porque Él nació siendo Hijo de Dios. Because he came to the world being a son of God. Por eso le digo, That's why it's el saying Espíritu solo viene sobre hijos. that the Spirit just came just on Por eso es children. necesario nacer de nuevo. That's what is very necessary Porque to cuando tú naces de nuevo, porque bear cuando tú naces de again. nuevo, Because when you pray again, llegas a ser hijo de Dios. you became a son of Y God. entonces el Espíritu Santo vendrá. So that's the Holy Spirit will Y come permanecerá. and will stay. Juan el Bautista quedó muy atento. John the Baptist was very attentive Porque el Espíritu había venido sobre muchos. because the Spirit was upon Pero no a lot of permanecido. people, but never stayed. Pero un día él vio el Espíritu descender But como one day paloma. he came, the Spirit descend as a dove, Y el Espíritu descendió. and the Spirit descend, Y la Biblia dice que permaneció. and the Bible said stay there. Yo no sé cuánto tiempo I don't know how long Juan el Bautista esperó. John the Baptist was waiting A ver si permanecía o se iba. to see if the Holy Spirit will stay or go. ¿Entienden? Do you understand? Pero él observó. But he will Y observe, el Espíritu estaba allí. and the Spirit was there, Y no se iba. and he didn't Y go permaneció. and stay Hasta que él dijo, until he said, ese. that's him. Él es el Cordero de Dios That is the Lamb of the God que quita el pecado del that mundo. take out all the sin. El Espíritu Santo solo viene The sobre Holy hijos. Ghost come just upon the Por eso children. Jesús dijo, That's why Jesus said, os es necesario it's necessary nacer de nuevo. to birth again. Que el Señor le bendiga. Jesus bless you. Y muchas gracias a nuestra hermana Karen Thank por you, el Sister esfuerzo. Karen, for everything.